24, bien, Lucas 24. ¿Ya sintió la presencia? Bien, entonces si sintió la presencia, seguramente Dios va a hablar a su corazón esta mañana. Entonces no tenga miedo, no se asuste, no se preocupe. El Señor está con nosotros. El Señor se manifiesta en el camino. Hay algo que los seres humanos, o mejor dicho, los hijos de Dios, estaba predicando ahora en primer nivel y dice Juan capítulo 1 versículo 12, que los hijos de Dios somos los que lo recibimos en el corazón y los que hacemos su voluntad. Ser hijo de Dios no es porque usted nació, no, una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Los hijos hacemos la voluntad del Padre. Por ejemplo, mis hijos en mi casa, mientras estén bajo mi cobertura, en mi casa se hace lo que yo sostenga en mi casa. O sea, bajo las reglas y lo que yo diga, porque los estoy sosteniendo y son mis hijos, ¿verdad? Entonces, los hijos hacemos la voluntad del Padre, de Dios. Si usted es hijo de Dios, hace la voluntad de Dios. Un hijo del diablo hace la voluntad del mundo. Vive en pecado, ama su pecado, le gusta el mundo, le gusta la carne allá en el mundo. No puede decir que es un hijo de Dios, porque los hijos de Dios hacemos la voluntad de Dios. Entonces los hijos de Dios seguimos la palabra de Dios. Si usted es hijo, usted sigue la palabra. Bien, pero cuando usted no es hijo, usted no sigue la palabra, usted sigue su voluntad, pero viene a la iglesia. O sea, usted es un asistente a la iglesia. Por eso hay tres clases de personas aquí: cristianos verdaderos, asistentes a la iglesia y religiosos. Tres clases de personas. Para esas tres clases de personas es la palabra siempre en este lugar. Usted verá en cuál de esos está. Pero lo felicito por haber venido, porque hoy Dios le llenará su espíritu. Amén. ¿Usted quiere entender la palabra? Oremos. Señor, esta mañana, gracias por tu presencia y gracias porque hay gozo en el corazón de algunos y de otros se van a ir gozosos también de este lugar. Gracias, Señor, por los milagros que ya has hecho y por los que vas a hacer en este lugar. Yo te pido, Padre, que tus ángeles rodeen esta casa y que nos defiendas de toda obra de maldad. Y que la iglesia sea quitado toda distracción, toda pereza, todo cansancio, toda enfermedad de su mente. En el nombre de Jesús confío que usarás mi vida. Amén y amén. Lucas 24 me habla del camino de Emaús. Cuando Jesús, esto ya es un lunes, aquí ya ha resucitado un domingo, perdón, ya ha resucitado, ¿verdad? Ya Jesús resucitó un domingo en la madrugada, un domingo. Por eso celebramos el domingo, es el día del Señor, nosotros. El día sábado lo celebran todavía muchos que están bajo la ley, bajo el Antiguo Testamento. Nosotros estamos bajo el Nuevo Testamento, por eso lo celebramos hoy domingo. Bien, Jesús ha resucitado, pero aquí hay dos personajes que no son de los 11 discípulos de Jesús, son discípulos común y corriente que van camino de 12 kilómetros de Jerusalén a Emaús. Hay 12 kilómetros caminando más o menos, sé, porque en mi época, hace muchos años, caminábamos de Sasaima, que era el pueblo donde yo he ido siempre, en mi familia. Íbamos a Villeta caminando y nos demorábamos 2 horas y son 10 kilómetros. Ellos caminaron 12 kilómetros, calculemos 2 horas y cuarto caminando. Entonces ellos iban camino de Emaús, caminando, bien. Y ellos iban comentando, oiga, dice que Jesucristo, dice que era Dios, no ha resucitado. Y lleva ya 3 días y no ha resucitado. Entonces ese era el comentario que ellos hacían en ese momento mientras caminaban. Ya les había cogido la tarde, ya eran como las 6 de la tarde caminando, y en el camino Jesús iba con ellos. Eso es más o menos para que usted sepa lo que vamos a leer. Bien, entonces vamos a leer Lucas 24, versículo 13 en adelante. Léalo y entiéndalo. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba
a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios son 12 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Usted no sabe lo que ha pasado? 19. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón perfecto, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Estaban desesperanzados. 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los muertos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él les decía, lo que de él decían. 28. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, Jesús. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya es de noche. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, ¿qué pasó? Volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Esa es la historia de dos discípulos que no son los de los 11 discípulos que iban camino a Emaús. Gracias por este anuncio. Dice la tarde de alabanza 28 de octubre, no se la puede perder, por favor. Venga, invite personas. Vamos a contrarrestar lo del 31 de octubre. Usted sabe que en octubre es donde más fuerzas espirituales se mueven, ¿verdad? Entonces lo invitamos para que venga, no vale nada. Y les doy un consejito: usted ya es diferente, no adorne su casita con Halloween, ni con brujas, ni calabazas, porque nosotros somos diferentes. Ubiquémonos entonces acá otra vez y vamos a ver un cuadro de dos personajes que se desaniman en el camino, pierden la esperanza. Así hay gente hoy en día que ya perdió la esperanza, ya están hablando en pasado. Cuando yo era cristiano, cuando yo oraba, cuando yo ayunaba, yo sí estaba metido. Hubo una época que yo sí me metí. ¿Se imagina yo decir a mi esposa: hubo una época que yo te amaba? Me dice: es que ya no me ama. Yo no voy a decirle eso a mi esposa, ¿verdad? Pero muchos se lo dicen a Dios con sus acciones. Hubo una época que yo oraba y yo me congregaba juicioso, yo madrugaba. Hubo una época muy bonita, esa época. Hablan en pasado. O sea, ¿qué pasó? Jesús, ¿dónde está entonces? Se les perdió, se confundieron.
Estos discípulos erraron en su conocimiento de las Escrituras y esto les trajo desánimo. Por eso Jesús les está diciendo: ¿no se acuerdan la época de Moisés? ¿No se acuerdan todo lo que pasó con los profetas? Y ustedes ahora están diciendo que no, que se desanimaron. Hay gente que no conoce bien la palabra de Dios, no saben que Jesús está vivo y eso los desanima. Una persona que sabe que Jesús está vivo no puede estar en desánimo. Tiene dificultades, sí, se desanima temporalmente, pero permanentemente no. Permanentemente no puede estar desanimado. Si alguien está desanimado permanentemente, no conoce la palabra, no conoce la profecía, no conoce los evangelios. Usted sí se puede bajar de nota, porque yo me bajo de nota. Jesús en su momento, cuando fue a la cruz, fue a orar y dice la Biblia que sudó como gotas de sangre. Le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero fue momentáneo. Daniel, cuando fue al foso de los leones, tuvo al horno de fuego, posiblemente sufrieron desánimo. Pablo, cuando estuvo en la cárcel, posiblemente su carne se afligió, pero ellos no se entregaron al desánimo. Estos dos discípulos ya se habían entregado. Pero mire lo más tenaz: hacía solo 3 días habían dejado de ver a Jesús. Solo 3 días. Los seres humanos se nos olvida muy fácil los milagros. Por eso usted no necesita un milagro esta mañana. Usted necesita creer en Jesucristo, porque ni siquiera viéndolo, con 3 días ya habían perdido esperanza. Usted dice: si yo lo viera. Ellos caminaron con Él. O sea que no es por verlos que usted se va a levantar. No es por ver a Jesús que bajar aquí ahorita una nube y usted: ¡wow! Déjeme verlo en 8 días cómo está. Déjeme ver si oró el viernes o el jueves. Hoy oraría por la noche, la emoción. Pero no por verlo usted va a creer más. Nosotros creemos sin ver. Nosotros creemos sin ver. Eso es lo que nos sostiene a nosotros. Por eso usted no necesita ver milagros para creer. Usted debe creer sin ver. Los milagros son adicionales a eso. Estos discípulos erraron en el conocimiento de las Escrituras y eso les trajo desánimo, tanto que los hizo irse lejos de los demás discípulos. Es evidente que no eran parte de los 11 discípulos. Ellos, al ver que Jesús no se levantó, se fueron camino de Emaús. Se fueron para su casa y dijeron: vámonos, esto no, aquí no pasó nada. Esto no pasó nada. El desánimo e ignorancia de las profecías y promesas de Dios hacen que los creyentes se cansen y vuelvan atrás. La falta de conocimiento de las promesas de Dios hace que un cristiano se devuelva. Él dijo que nunca nos dejaría solos, y es verdad, pero muchos no creen esa palabra y dicen: no, me ha tocado solo, eso me ha tocado en mi familia, soy solo, mentiras. Usted no está solo, el Señor está ahí. Lo que pasa es que usted no ha dejado bajar la palabra. Deje bajar la palabra a su corazón. Crea la palabra. Crea, en realidad Dios está haciendo las cosas sobre su vida. Crea las promesas. Crea. Ellos no estaban creyendo y sabían, porque en el Antiguo Testamento decía del Mesías, pero ellos dijeron: yo creo que ese es otro falso más. La verdad de ellos era que Jesús no era el que esperaban y se alejaron de todo aquello que les recordara a un perdedor, según ellos. ¿De por qué se alejaron de Jerusalén? No quiero saber nada de los perdedores. Camine, no quiero saber nada de Jesús. Jesús no me ha ayudado, Jesús no me ha sanado, Jesús no me ha restaurado, Jesús no me ha dado trabajo, Jesús no ha hecho esto, lo otro. No quiero saber nada de Jesús. No vuelvo a la iglesia, no vuelvo un miércoles, no vuelvo un domingo, no vuelvo a orar, no vuelvo. Esas personas que hacen eso no han dejado que las promesas bajen a su corazón. No han dejado que la palabra se haga efecto en sus vidas. Cuando una persona tiene claro la palabra de Dios, jamás, no es negociable congregarse. No es negociable. Yo no puedo dejar de ser hijo, o mis hijos no pueden dejar de ser hijos míos solamente porque tuve un problema con ellos. Es decir, ya no soy su hijo, quíteme el apellido. No, eso es algo que se hereda. Dice: ya no me quiero parecer a usted. Y ya yo no sé por qué me parezco físicamente a usted. Ya quiero hacerme una cirugía, quiero cambiarme, lo siento, pero tiene un temperamento como el mío. O sea que usted no puede hacer nada para dejar de parecerse a mí. Usted ya es mi hijo. O sea que es incambiable, es innegociable.
dejar de caminar con Dios. Pásele lo que le pase, vea lo que vea, quítenle, enférmese, divórciese, lo que sea, que nunca va a pasar eso en el nombre de Jesús. Usted no se va a divorciar ni se va a enfermar, porque usted en Cristo es nueva criatura y todo nos ayuda para bien y seremos nuevos. Pero estoy diciendo, pase lo que pase. Ellos habían visto que Jesús no había resucitado y se desanimaron. Ellos no conocían la palabra, no conocían las profecías, no conocían que Jesús va a volver, no sabían que esto era verdad. Por eso los simpatizantes del evangelio se desaniman fácilmente cuando no ven lo que quieren ver. Ellos eran unos discípulos simpatizantes. Con solo 3 días se desanimaron, pero sí caminaron 3 años con él. No eran de los 12 apóstoles, no, ya habían 11 porque Judas se había ahorcado. No era de los 11 que quedaban, era de los que ya sabían, los que conocían, los que sabían de Dios. Ellos sabían de Dios. Entonces hay muchas simpatizantes que se desaniman en el camino. Ellos eran simpatizantes. Aquí hay simpatizantes, pero usted tiene que salir de ese estado de simpatizante y convertirse en un discípulo del Señor. Vea lo que vea o pase lo que pase, tiene que seguir adelante, pues un verdadero discípulo obedece y espera. Mateo 28, 16. Vamos a tocar Lucas, pero vamos a alimentarlo con otros versículos. Mateo 28, 16. Cuando Jesús fue a la cruz, Jesús sabe que va a morir, les da un consejo a sus discípulos. Mateo 28, 16. Y dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús, ¿qué? O sea que cuando Jesús fue a la cruz, antes de la cruz le dijo: bueno, señores, yo voy a la cruz, me van a matar, voy a pagar la deuda de sus pecados, pero ustedes vayan a Galilea, allá me esperan en Galilea, allá les caigo. ¿Qué hicieron ellos? Vaya conmigo a Juan 21, Juan 21, versículo 3. Juan 21, versículo 3 y versículo 12, solo dos versículos. Bien, ya aquí Jesús está ya resucitado, pero ya pasaron los 3 días. Y desde el versículo 1, Juan 21, 1 al 3. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. El mar de Tiberias, quiero decirles, el mar de Galilea. Y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Versículo 12. Les dijo Jesús cuando se les apareció: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Ellos se fueron para Galilea, donde Jesús les había dicho. Y Pedro dijo: no hay nada que comer, no está el maestro, nos toca ir a pescar. Y se fue a pescar Pedro con ellos en Galilea. Y Jesús se les apareció y les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Y dijeron: no tenemos. Y estaban pescando y no habían pescado nada. Y les dijo el Señor: tiren la red a la derecha. Tiraron la red a la derecha, y cuando sacaron la red llena, 153 pescados más o menos. ¿Por qué está el número ahí escrito? Porque Juan dice que él los contó, o sea, eso fue real, fue de primera mano. Y entonces cuando sacaron los pescados, dijeron: es el Señor. Pedro estaba desnudo, enseguida se tapó. Y el Señor desayunó con ellos. ¿Dónde estaban los discípulos? Donde el Señor les había dicho: en Galilea, esperando. Pero como no estaba el Señor, no tenían que comer, se fueron a pescar. ¿Qué me enseña esto? La obediencia en los momentos de más dolor y dificultad les funcionó. Ellos estaban dolidos porque habían matado a su maestro, y ellos estaban esperando a su maestro, pero obedecieron. A pesar de tanta dificultad, de que vieron que a Jesús lo habían matado, obedecieron. Se fueron a Galilea. Usted puede ver la dificultad que sea,
pero tiene que obedecer lo que el Señor le dice. Tiene que estar pasando la más difícil, pero tiene que obedecer lo que el Señor le dice. Porque el Señor fue a la cita que les había puesto. Nos vemos en Galilea en 3 días. Ellos fueron a Galilea. Estaban pescando porque no tenían que comer. Dice, fueron a Galilea y mientras tanto debían comer y se fueron a pescar para su alimentación. Y el Señor les llegó y les dio de comer. Les volvió a dar como diciendo, yo soy su proveedor y su sustento. Apartados de mí, ustedes ya no podrán salir adelante. Los llamé y los escogí para que me sirvan. ¿Por qué no habían pescado nada? Porque ellos no podrían ya salir adelante solos. ¿Qué significa? Un discípulo del Señor como yo y como muchos aquí, ya no podremos salir adelante solos. Ya no podremos comer con nuestras fuerzas. Ellos no habían pescado nada. Pasó lo mismo que cuando el Señor llamó a Pedro. Los discípulos, los que somos llamados a servir con Él, ya no podemos estar sin Él. Ya no podemos trabajar sin Él, porque Él es el que nos mantiene. Si usted es un discípulo del Señor, usted ya no puede apartarse de Él. Tienes que ponerse a cuentas con Él todos los días, porque Él es el único que lo va a mantener. Pero hay gente que piensa que son discípulos y quieren hacer las cosas en sus fuerzas. Lo siento. Por eso Jesús les dijo, tiren la red a la derecha, yo los voy a seguir manteniendo a ustedes, porque yo los llamé, yo los escogí y no los voy a dejar que salgan adelante sin mí. Cuando el Señor nos llama, Él nos mantiene. Ya no es si queremos, ya necesitamos que nos mantenga. Donde Jesús no se hubiera aparecido, ¿cómo estuvieron esos discípulos ese día o esa semana? Aguantando hambre, porque no habían pescado nada. ¿Qué les quiso decir el Señor? Su obediencia se la voy a premiar. Tiren la red a la derecha y saquen pescados. Y se asustaron cuando lo vieron. Claro, ellos no dijeron, fresco, en 3 días aparece. No, ellos estaban dolidos en su corazón, pero obedecieron. Por esta razón, los que sabemos que Dios nos llamó, no debemos estar desanimados, sino buscando de Él cada día con amor y compasión, como si fuera el primer día o el último día. A muchos se les olvidó ya el primer día del Señor. Cuando lo conocieron, se les olvidó la pasión, se les olvidó la entrega, se les olvidó el clamor, porque el problema los desanimó. Estos discípulos no estaban desanimados. Ellos 11 siguieron, se fueron a pescar, a esperar que el Señor les cumpliera lo que les había dicho. Nos vemos en Galilea. Iglesia, usted debe aprender a seguir adelante con el Señor, pase lo que pase. Muchos hoy día, en momentos difíciles, sus acciones demuestran que están aislándose del Evangelio y que han perdido su pasión como empezaron. Estos 2 discípulos, ya voy a los 2, cuando vieron que no pasó nada, se alejaron de la gente, se alejaron de los discípulos, se alejaron de la iglesia, se alejaron de los grupos de pesca, se alejaron de la alabanza, se alejaron de hablar de Dios. Dijeron, no, lo mataron a Jesús. Yo creo que ese era un falso profeta. Yo creo que me equivoqué de iglesia. Yo me voy a buscar una iglesia donde mejor hablen de milagros y de plata. Yo mejor me voy a buscar otro lugar. No, alejémonos. Esos 2 discípulos dijeron, alejémonos. ¿Sabe por qué se desanimaron? Por eso. Porque no tenían claro el Evangelio, no tenían claras las promesas. Una persona que no tenga claro se aleja, se aparta, como esos 2 discípulos. Él se manifiesta cuando es el tiempo de Él, no cuando creemos que ya es hora por tantas cosas que nos pasan. A veces decimos, Señor, pero ya, ¿cuántas más faltan? No ha dicho, yo sí lo he dicho. ¿Cuántas más faltan? ¿Cuánto tiempo llevo en estas y cuánto más tengo que esperar? Y como el Señor no se manifiesta, coge camino de Emaús. Pues me voy. Me voy a apartar de Jerusalén, porque como en Jerusalén la noticia era esa, Jesús lo crucificaron y estamos esperando que se levante y no se ha levantado. Entonces esa era la noticia. Y dijeron, alejémonos de esas noticias, alejémonos del Evangelio, alejémonos de la palabra. Es que con qué ánimos voy a seguir adelante. No conoce las promesas. Y yo le digo, para la gloria de Dios, con autoridad, si estoy aquí parado y estamos muchos parados, es porque hemos estado en las buenas y en las malas. Hay momentos que hemos querido que la tierra se abra y nos trague. A mí me ha pasado, perdóneme que le diga, que la tierra se abra y me trague para evitar problemas con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con las finanzas. Pero eso ya hace años que pasó. De ahí en adelante no, lo que venga, dame fuerzas, pero atrás no voy a volver.
porque yo no decido ser hijo hoy y mañana no. Soy hijo hoy y hasta que Él venga por mí. No sé si usted piensa lo mismo. Amén. Usted es hijo hoy y por siempre. Muchos están desanimados como estos discípulos, como estos dos, y pueden decir tantas cosas que nos prometió. Nos convenció que era Dios y que tenía poder. Eso es lo que dijeron estos dos discípulos. Nos convenció. Porque ese desánimo era eso. Nos convenció. Hasta un falso profeta será. Eso ya venían pensando ellos. Y muchos acá, ¿será que sí estoy en la doctrina de verdad? ¿Será que la iglesia Sembradores de Luz Filadelfia no es una secta? ¿Será que ese pastor no es un radical? ¿Será que ese pastor, como no ora por plata y por milagros tanto, será que me voy a otra? ¿Será que sí? ¿Será que es verdad? Yo como que estoy como confundido. Yo mejor me quedo quieto. Muchos piensan así como esos dos discípulos, pero es que no conocen las profecías, o saben pero no las han dejado bajar al corazón. Una persona que sabe que Jesús vive hace la que hizo los 11 discípulos. Se van a Galilea a esperarlo. No hace la que hicieron los dos discípulos. Se alejan. ¿Usted de cuáles es? Si usted es de los que espera, va a ver la gloria de Dios. El Señor se le aparecerá en el camino y hará. Dice aquí, hasta que debe ser otro falso profeta. Debo estar equivocado, iglesia. Mejor me voy para la que predican plata y milagros, pues es más fácil. Eso de orar y vivir en santidad es más complicado. Claro, hay doctrinas más fáciles, donde usted no le predican la palabra, sino donde lo ilusionan. Usted verá. El miércoles aprendí algo en la enseñanza. La fe es muy importante. Cuando usted tiene fe, cuando usted le pasan situaciones físicas, económicas, familiares, de pareja, y Dios lo ha levantado de todas esas, usted tiene fe. Pero esa fe tiene un propósito: la salvación. Le voy a decir por qué. Si yo le digo a usted que Jesús volverá y usted no conoce a un Dios sanador, a un Dios proveedor, a un Dios libertador, a un Dios restaurador, usted no tiene fe. Entonces le digo, Jesús volverá, y dice, yo no creo. Entonces todo lo que a usted le pasa en la vida para levantar su fe es para que crea que un día va al cielo. Una persona con la fe alta se le dice, Jesús volverá, y dice, claro, Él volverá. Pero dígale a una persona que no tenga fe, Jesús volverá, y dice, sí, amén, sí, eso dice la Biblia. Pero cuando usted ha visto milagros, prodigios, sanidad, restauración, su fe está aquí. Y le digo, Jesús volverá, y dice, claro, Él volverá. O sea que la fe es importante para la salvación. Por eso usted necesita fe en todo lo que hace, para estar listo para el día del Señor. Amén. Es claro que usted tenga eso. Caminaba él con Él, no lo conocían. Así pasa con muchos. Hoy las dificultades los ahogan y pierden ese primer amor y discernimiento que vino cuando empezaron. Se les olvidó lo que se siente en su presencia. En el versículo 15, vamos a Lucas 24:15. Y dice, sucedía que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y ¿qué? Caminaban con Él y no lo conocían. Jesús iba ahí. Hay gente que el Señor está a su lado porque se lo prometió, pero usted no lo ha visto. Porque usted está tan desesperanzado, tan desilusionado, no ha visto lo que usted quiere, que no se ha dado cuenta que Jesús va con usted. Él sí cumple sus promesas. Él dijo, estaré con ustedes hasta el fin del fin. Y ahí estaba con ellos. Él sí cumple. Los que no cumplimos somos nosotros, pero Él sí cumple. O sea que Jesús sí estaba con ellos. Y ellos estaban discutiendo. No, que va ese Jesús, falso profeta. Yo no le creo, yo no quiero ni volver a Jerusalén, yo no quiero ni volver a la iglesia, ni para qué orar, con qué ganas ora uno, no, yo no quiero. Y Jesús al pie. Cuando usted habla todo eso, Jesús está escuchando todo eso. Él escucha todo lo que usted está diciendo. Qué vergüenza, qué pena que un hijo de Dios dude de su Dios. Y lo está escuchando todo. Todo porque no ve lo que quiere ver. Ellos querían verlo ya, y ya había resucitado además. Ya había resucitado, solo que no lo habían visto. Jesús ya resucitó, ¿tiene que verlo para creer? No, Él está ahí con usted. Por eso nosotros vivimos por fe. No vemos, pero ahí estaba. Caminaban con Él y no lo conocían. Así pasa con muchos. Las dificultades los ahogan y pierden ese primer amor. Versículo 17.
Y les dijo, perdón, al 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Él les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis triste? Mira el reclamo que él les está haciendo, es un reclamo que Jesús hace. ¿Qué están hablando ustedes que son seguidores creyentes? ¿Qué es ese lenguaje que están usando? ¿Qué son esas palabras negativas? ¿Acaso ustedes no son creyentes? Tremendo que el Señor les estaba llamando la atención aquí. Vaya conmigo a Mateo 12:35. Mateo 12:35. Cómo el Señor le reclama. Y mire que aquí nos damos cuenta fácilmente quién es un discípulo. Fácilmente Jesús sabía qué clase de discípulos. Ellos se iban discutiendo, iban hablando de cosas negativas, que no sé qué, que Jesús, que mentira. Y mire lo que dice el capítulo 12 de Mateo, versículo 35 al 37. El hombre bueno de un buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra, léalo conmigo, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué es por tus palabras serás justificado? La palabra justificar significa declarar libre. O sea que el Señor quiere escuchar mis palabras de fe. Yo tengo el problema, yo tengo la dificultad, digo, Señor, yo sé que tú me vas a sacar de esta, yo sé que sí, pero yo no digo hasta cuándo, no, yo sé que sí, 1 mes, 2 meses, no sé cuánto pasará, yo sé que sí, porque mis palabras son las que me desatan de eso. Entonces son las palabras, por eso estos hombres discípulos se dieron a conocer por sus palabras. Por eso perdieron la esperanza. O sea que ¿quién pierde la esperanza que Jesús lo va a ayudar? Uno que camina con Jesús, pero que no alcanza a ser un discípulo. No alcanza a ser un discípulo. Uno que está caminando con Dios, que está caminando de su mano. Pero el verdadero discípulo se da cuenta por sus palabras. O sea que sus palabras demuestran qué clase de discípulo es usted. Ahora sí se puede medir. La vida cristiana se mide por los frutos, pero aquí le voy a enseñar. Aquí se mide por sus palabras. Mide sus palabras, aquí está. ¿Qué clase de creyente es usted? Y usted se va a dar cuenta, claro, yo vivo todo el tiempo confesando derrota, confesando no sé qué, confesando que no sé qué, que qué hacemos, que Dios, que cuánto tiempo tengo que esperar. Ahí se conoce qué clase de discípulo. Los 11 discípulos, si se fueron a Galilea a esperarlo, pero los que no han entendido y están caminando todavía siguen diciendo lo que no es. Por eso dice, el hombre bueno de buen tesoro del corazón saca. ¿Sabe para qué es la prueba? ¿Sabe usted por qué se machuca a veces? Para ver qué hay en su corazón. Porque un machucón no lo deja pensar a uno, ¿o sí? O uno se machuca y dice, ay Señor, perdóname. Uno se machuca y ay, ahí mismo le sale el corazón. Por eso a veces nos machucamos. Por eso a veces le llega a usted un problema así, ¡pum! A ver, usted reacciona de una, y en esa reacción usted sabe quién es. Por eso ellos estaban reaccionando, estaban sacando de su corazón. ¿Cómo quería ver la gloria de Dios? Pero aún así, Jesús está caminando con ustedes y conmigo, porque ese es su amor y esa es su misericordia. Denle un aplauso al Señor por esa palabra. Jesús nos recuerda que lo que decimos revela lo que hay en nuestro corazón, según el tipo de palabras que lanzamos en momentos de desánimo. Estas nos indican dónde está la dificultad y alberga nuestro corazón. O sea que en los momentos de desánimo, sus palabras analícelas. Diga, el Espíritu Santo, ayúdame. Y en momentos de desánimo usted empieza a echar la culpa a Pepito, a su pareja. Entonces dice, el problema está ese que no he cuadrado cuentas con mi pareja, porque cuando me pasa algo, ¡pum!, de una pienso es en ella o en él y le echo la culpa. O a usted le pasa un problema y de una piensa que su iglesia, que su pastor, que su hermano, que su tío. Cuando usted tenga un problema, lo primero que se le venga, eso es lo que está en su corazón. O sea, ahí es donde tiene que trabajar. Ahí es donde tiene que trabajar, porque ellos dejaron ver su corazón. Facilito. O sea que el verdadero creyente se da cuenta por sus palabras. ¿Cuáles son sus palabras? ¿Qué es lo que usted confiesa cuando está en dificultad?
El problema del corazón no se arregla cambiando de vocabulario, es llenándonos del Espíritu Santo. De nada sirve que cambie de vocabulario. Los que cambian de vocabulario nomás y no cambian el corazón son personas de tener mucho cuidado, que son los que tienen apariencia de piedad. Son los de apariencia. Usted los ve de apariencia y hablan bonito, y Dios, y te amo, y yo le sirvo, pero en el fondo nada que ver. Ojo con las apariencias. Ahí el Señor iba caminando con ellos y les vio todo. Jesús está caminando con usted y conmigo. Él sabe lo que está en su corazón, porque Él lo ha escuchado orar, Él lo ha escuchado hablar, Él ha escuchado todo lo que usted dice y yo. Él ha escuchado todo. Entonces no le eche la culpa a Él. Lo que pasa es que Él no se mueve donde no hay fe. Por eso es tan importante trabajar tanto en el corazón. Es más importante trabajar en el corazón que pensar en plata. Es más importante arreglarse en la casa con la familia que pensar en plata. Porque cuando el corazón está enfermo, Dios no se mueve igual. Juan 3:3 dice: ¿no te he dicho que si nacieres de nuevo, que si naces de nuevo verás la gloria de Dios? O sea que yo tengo que tener un corazón diferente para ver la gloria. Pero Dios es tan bueno que en el camino de estos dos discípulos iba con ellos. Dios es tan misericordioso que a pesar de que le fallamos tanto, va con nosotros. Pero muchos se cuelgan de ahí. Se cuelgan de ahí. Dicen: ahí va. No, no se pegue de ahí. Sea el mejor. Si yo le digo: ¿cómo va en su colegio, universidad? Dice: con un 3 paso. Ahí se conoce la mentalidad. No, le voy a tirar al 3. Le voy a tirar, no, con 3.5 va a estudiar. Ahí se conoce la mentalidad. Cuando usted tiene mentalidad esa, ahí se conocen sus alcances. Ahí se conoce dónde quiere llegar. Cuando usted dice: no, yo con 5 minutos tengo, ahí se conoce su alcance. Orando 5, suficiente. Yo no llego a la alabanza, pero la palabra es la más importante. Ahí se le conocen las personas. Iglesia, hay que entender que Dios conoce el corazón. Hay que entender que Él vive mirando el corazón, que Él quiere restaurar el corazón. ¿Amén? Bien, hermana, perdóneme, la desperté. Versículo 19. Versículo 19 de Lucas. Entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Versículo 19. Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue ¿qué? Que fue varón, profeta. Fue poderoso. Qué tristeza, están hablando en pasado. Fue poderoso en obra. Fue poderoso en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Fue 3 días llevaban sin ver al Señor. 3 días nomás. Y ya estaban hablando en pasado. 3 días. Y ya estaban sin esperanza y sin consuelo. ¿Qué clase de discípulos son ellos? ¿Qué clase de creyentes son ellos? Tuvo un problema y en la tarde usted ya dijo: ay, cuando el Señor ya se le olvidó todo lo que ha hecho. Ya se le olvidó cuando lloraba, cuando levantaba las manos, cuando se humillaba y decía: pastor, vi, sentí, soñé, me sanó. Ya se le olvidó. Qué triste que se le olvide a un discípulo en 3 días todo lo que Dios ha hecho. Ahí se nota el corazón. Entonces, una persona que se le olvide en 3 días todo lo que Jesús ha hecho, su problema no es que Dios no lo ame, porque Dios se lo ama. Su problema no es que Dios no esté con usted. Su problema es que usted tiene que dejar bajar la palabra al corazón y aumentar su oración. Ese es el problema, no es más. 3 días y ya dijeron: fue. Está diciendo falso. Dice que Cristo. Entonces, ¿todo lo que pasó es mentira? ¿Todo lo que han sentido es mentira? ¿Cuántos milagros no nos ha hecho el Señor? Entonces, ¿es mentira? ¿Con 3 días? Diga usted con 5 meses, 6 meses, 1 año. Pero con 3 días. Esos somos los seres humanos. Esa es la mentalidad. Que si no vemos lo que queremos. No voy a hacer comparación de nada. Solo pongo un ejemplo. Perdóneme el que viene a mi mente, perdóneme. A mí me gusta el fútbol de la selección. Ospina se equivocó y más de uno ya le cayó. Se les olvidó todas las glorias que ha dado ese equipo. Ese ejemplo cabe. Y ya lo juzgan. ¿Cómo se salió? No sé qué. A él todavía, a los jugadores todavía, pero a Jesús
a Jesús, que es Dios, hombre. Pero así hay gente aquí. Ya se desanimaron, ya no oran igual, ya van a predicar el evangelio entre los dientes, ya no hay tiempo para hablarle a nadie. ¿Cómo? ¿Con qué cara? Pobrecito yo. Triste. En tan solo 3 días de muerto, el desánimo hizo que se les olvidara todos los milagros que hizo delante de ellos antes de ir a la cruz. Se les olvidó el poder que se manifestó delante de sus ojos. Ya hablan como si nunca lo hubieran visto y lo hubieran sentido. Ya hablan así. ¿Cómo está? Ahí qué, ahí sí, ahí qué. ¿Usted no tiene un Dios? Sí, ahí tengo un sí. ¿Se les olvidó? ¿Por qué no saca el pecho y dice ahí voy? ¿Por qué? ¿Acaso no sigue vivo? ¿Acaso la tumba no está vacía? ¿Acaso las señales no se están dando? Tiene que ser en su tiempo. Tiene que ser cuando usted diga. ¿Quién dijo eso? Pablo con un aguijón en la carne, encarcelado. ¿Y qué dijo? Señor, no. Pablo siguió y en la cárcel alababa, adoraba. Y a medianoche el Señor abrió la cárcel y mandó un ángel. Entonces, la pregunta es, ¿tiene que ser cuando usted diga, iglesia? ¿Tiene que ser en su tiempo? Es en el tiempo de Dios, pero Él premia la obediencia. A los 11 les cumplió la cita, porque fueron a esperar a Galilea. ¿Qué tan obediente es usted? Filipenses 4. Filipenses 4. Esta palabra es para que siga adelante en medio de una dificultad. Usted tiene que estar preparado en un país como estos o como cualquier situación. Esta palabra nos da vida, ¿o no? Filipenses 4, 6 al 7. El apóstol Pablo sabía esta situación y dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, como en toda oración y ruego, con acción de gracias. O sea, usted está en problemas, vaya rapidito a orar. Versículo 7. Y la paz de Dios, pare un momentico, vaya ore, vaya suelte ese problema, para que venga ¿qué? Paz. Cuando una persona le da largas a un problema y deja que el desánimo se le anide, esa persona se empieza a apartar de Dios. Por eso, desánimo que venga, desánimo que confiesa. Problema que tenga, problema que confiesa. Porque si usted lo deja acumular, usted se convierte en una raíz de amargura ya. Y una persona con raíz de amargura no se mueve igual Dios, porque está amargo. Entonces, por eso dice Pablo, está afanado, está preocupado, está ansioso. ¿Qué tiene? Vaya, ore. Y la paz de Dios, 7, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué? Guardará. ¿Por qué no dice Pablo, y Dios le contestará? Porque el secreto es guardar el corazón. Estos discípulos 2 ya no habían guardado el corazón. En solo 3 días ya se habían contaminado. Rapidito, en 3 días se contaminaron. No, él fue varón perfecto. Él hizo milagros. En 3 días. ¿Cómo será si dejan pasar 8 días más? ¿Se imagina que hubiera pasado a los 8 días estos discípulos? Ya estaban en el mundo tomando cerveza. Si con 3 días están diciendo que Jesús ya eso fue pasado, ¿cómo serán 8? ¿Cuántos días lleva usted en esa actitud? El mundo le está tocando la puerta. El mundo lo está jalando. Y no digo ir a tomar, a beber o a fornicar, no. Eso no es solo mundo, el mundo tiene más. El mundo tiene duda. El mundo tiene pereza. El mundo tiene desesperanza. El mundo tiene frialdad. No solamente cerveza. Usted dice, no, yo no volveré a tomar cerveza. Está bien, pero ¿qué sacamos? Que sea frío, apartado, sin deseo de seguir. Ese es el mundo. O sea que el mundo está cerquita. Si con 3 días están pensando así, por eso viene la pregunta, ¿cuántos días lleva usted? Ya está más en el mundo que en las cosas de Dios. Y si viene una dificultad, entonces ¿qué pasa? Ay, si otra vez Dios. Pero Dios es tan bueno que está ahí siempre. Por eso Pablo dice aquí, lo importante es que no le coja ventaja a su problema y le bloquee la fe y la esperanza. ¿Qué pasó con esos 2 discípulos? Se les bloqueó la fe y la esperanza. Se les bloqueó.
Y una persona con la fe y la esperanza bloqueada, ¿cómo para qué sigue? Usted dice, ¿a qué voy a la iglesia? Pues vamos a ver, no le importa llegar temprano, de llegar tarde, no le importa alabar, a eso no le importa nada. Pues ¿con qué ganas? Dígale a esos dos discípulos que hubieran solos, oiga, adoren al Señor. Y dice, a ver, Él está muerto. Aquí hay gente que ya no lo dice con su boca, pero sus acciones ya dicen que Jesús está muerto. Ellos con sus acciones ya dijeron eso, ¿no? ¿Qué dijeron? Fue varón perfecto. Ya con sus acciones dicen. Aquí dice, ya fue, es que no sé, es que por qué, no sé qué me pasa. Ya lo mataron otra vez. Jesús está vivo, iglesia. Despiértese, anímese, levántese y adore al Señor, porque Él se manifiesta en el camino. Usted no puede dejar de seguir caminando. Él se manifiesta en el camino. Es por eso que debemos aprender a esperar en Dios y no declarar palabras más tarde que recojamos frutos de pecado. Cuando usted empieza a declarar cosas que no son, va a recoger lo que no es. Usted empieza a dudar y a declarar lo que no es, ¿y qué va a recoger? Pecado. El hombre, todo lo que el hombre regare, eso sembrará. Usted riega palabras negativas y ¿qué recoge? Pecado, o sea, todo lo negativo. Pero si usted siembra palabras de fe, usted va a recoger fe. Por eso tiene que aprender a hablar. Por eso el Señor se les apareció en el camino y les dijo, venga, ¿qué es lo que ustedes están hablando? Reaccionen, ustedes no son mis discípulos. Ustedes no es que me conocen, no es que estaban conmigo en la partición de los panes y los peces. Jesús estaba allá con ellos. Más adelante les voy a decir por qué. Versículo 21. Y dice, 21 de Lucas. Lucas 24, 21. Pero nosotros, ¿qué dice? Esperábamos. O sea que ya no están, ¿qué? ¿En 3 días? ¡Qué tristeza! Y usted levanta las manos hoy y dice que ama a Jesús. Y el miércoles ya tuvo un problema hoy, el martes ya no lo levanta. Dice, yo esperaba que Dios hiciera algo más conmigo. ¿Por qué no aprende a recibir lo que Dios le da? La sopa de la mamá es rica, así sea solo sopa, papa y apa, pero es rica. Mamá, agua con cebolla y con papa. Mi hijo, no hay más, gracias. Porque es de la mamá. Dios lo que nos da es con amor. Y no me va a dar más Dios. Y tan poquito. Y con eso usted cree que yo voy a vivir. No, así no es. Los verdaderos discípulos somos agradecidos con Dios. Los verdaderos discípulos sabemos ser agradecidos con lo poco que Dios nos da. Usted se levantó hoy, tiene los 2 brazos, puede levantar las manos ahora, adorar. ¿Eso no es motivo de gratitud? Gracias, Señor. Esperábamos, ellos tenían sus propias expectativas de salvación con una mente natural. Pensaban que era algo sencillo el plan de salvación. Pretender que Dios actúa a mi modo es necio y cursi. Ellos dicen esperábamos, necios. Esperaban a su gusto, cursi. Cuando usted todavía dice, ay, es que a mí me parece que a usted no le parece. A mí no me parece. Yo recibo lo que Dios me da y punto. Él no me dice, ¿te parece si te doy esto? ¿Te parece si te doy un buen trabajo? Usted quiere, ay, amén. ¿Y te parece si te doy uno con poquito sueldo? No me parece. A ver, si es Dios, todo lo que venga de Dios es bueno. Toda dádiva, o sea, todo lo que da Dios y todo don perfecto desciende de Dios. Todo nos lo da Dios, lo bueno. Entonces hay que ser agradecidos con Dios. Ellos esperaban que Jesús hiciera lo que ellos querían y necesitaban, pero Jesús vino para hacer lo que el Padre le dijo y en el tiempo perfecto. Ellos esperaban lo que querían. ¿Sabe por qué se desanimaron? Porque no vieron lo que ellos querían. ¿Sabe usted por qué está desanimado? Porque usted no ha visto lo que usted, ni a su modo ni a su manera. Piensa que con un ayuno de 3 días o de un día ya tiene que verlo así. No, usted ayuna para agradarle al Señor. Usted ayuna para honrar al Señor. Usted ora para decir gracias, Señor. ¿Pero por qué se desanima la iglesia? Porque no ven lo que ellos quieren. Así hay creyentes y asistentes en esta iglesia hoy. Dios quiere moverse de manera natural, pues es Dios todopoderoso.
Pero quiero que sepa que Dios se mueve de manera sobrenatural, porque Él es Dios. Él es Dios. ¿La mente de Dios es natural o sobrenatural? ¿Todo lo que Jesús hizo en la tierra fue normalito o sobrenormal? Entonces, ¿usted por qué no debe creer, usted debe creer como iglesia que Dios se mueve de manera? O sea, que no lo va a hacer a su manera. Por eso le digo, algo está haciendo Dios en su vida. Algo está haciendo. Y usted no lo va a entender. Esos dos discípulos no lo entendieron. Pero Jesús le dijo, ¿qué pláticas son esas? ¿Qué discuten ustedes? Ahí se están dejando ver el cobre. Ahí se están dejando ver la fe que tanto profesan. Ay, es que el Señor yo lo amo, yo atrás no volvería. No tiene que decir eso. Déjeme ver sus acciones. Deje ver cómo actúa. Deje ver su tiempo de oración. Deje ver su compromiso. Entonces no diga algo que no siente. Es mejor no decir nada y actuar. Eso se llama fe. Por eso la fe en estos momentos difíciles es lo único que nos va a sacar adelante. Los 11 creyeron y se fueron a esperar. Y el Señor les dijo, hijitos, ¿ya desayunaron? No, tiren la red a la derecha, mi hijo, ahí saca pescaditos. La obediencia hizo que Dios les proveyera. Ellos no volvieron atrás, ellos sí eran discípulos. Por eso dice la Biblia que el nombre de ellos va a estar en las puertas de la Nueva Jerusalén, de sus discípulos, de sus apóstoles, porque ellos sí son verdaderos apóstoles. Nosotros tenemos que aprender a ser verdaderos discípulos, porque es ahí donde nos va a ayudar Dios. Juan 16:33, usted ya lo sabe. En el mundo tendréis, pero confía, yo he vencido al mundo. Dios ya venció todos los obstáculos. El mundo es Satanás. Si no ha hecho nada más en su vida, es por su nivel de fe, no es por más. Ponga el ejemplo de los 11. ¿Se le apareció a los 11? Sí. Y a los 2 también. Pero en los 11 les dio de comer. A los 2 vino y los exhortó. ¿Por qué no les dijo, venga, no, ya comieron algo? No. ¿A quién le dio de comer? A los que tenían fe, a los que siguieron, a los que no se cansaron, a los que siguieron levantando las manos, a los que siguieron adorando. A eso les dio. Dijo unas palabras una sierva que está aquí sentada en el ayuno hace 15 días. Se acercó a mí y me dijo, nadie conoce, a ti te juzgan, pero nadie sabe las luchas que tú tienes en secreto. A mí me juzgan por mi temperamento, pero nadie sabe las luchas que tengo en mi oración. Nadie sabe con qué lucho yo en mi mente, pero ahí estoy. Nadie sabe usted con qué lucha. Por eso no es digno de juicio. Lo que tiene que hacer esta mañana es levantarse a creer y a confiar, pase lo que pase, porque Jesucristo está vivo. No fue, es el Señor de señores y el Rey de reyes. Aplauda a ese Dios. Amén. Es muy fácil la capacidad de olvido de una persona afanada y preocupada. ¿Qué hizo que se olvidaran tan rápido de las cosas de Dios? El afán y la preocupación. Coja esa, escriba. El afán y la preocupación me roban la fe. Afanados, tiene que ser. Eso es afán. ¿Y el afán qué le roba? La fe. ¿Qué pasó con ellos dos? Es muy fácil la capacidad de olvido de una persona afanada y preocupada. 3 días, yo decía, Señor, 3 días y se les olvidó. Y ya están hablando en pasado. Yo decía, pero ¿cómo puede pasar eso? Y Dios hablaba a mi corazón y me decía, así hay muchos en la congregación que con 3 días ya no quieren seguir adelante. No aguantan una formación de 3 días, de 4 días. Yo sé que hay unas más difíciles. Dijo el Señor en el libro de Juan 8:23, yo no soy de este mundo. O sea que no pienso como ustedes. Perdóneme. Jesús les dijo, yo no pienso como ustedes.
Ustedes están diciendo que tiene que ser hoy, que tiene que ser mañana, que tiene que ser así, que tiene que usar acá, que tiene que usar lo otro. Ustedes dicen eso. Perdón, pero es que yo no puedo pensar. Yo soy Dios. Yo no puedo pensar como ustedes. Dios piensa siempre de manera sobrenatural. Por eso hay que seguir caminando. Porque en el camino algo va a pasar. En el camino algo Dios va a hacer. Porque mientras Él esté vivo, hay que seguir caminando. Él actúa con una mentalidad y poder celestial, un mundo espiritual, un mundo que no es con lógica ni razón. No podemos entender lo que hace. Usted no puede entender lo que Dios está haciendo. Por favor, no se ponga en ese plan. Más bien obedezca su palabra, organice su vida, organice su familia, organice su pareja. Es por eso que debemos seguir caminando hasta que se manifieste en el camino. Versículo 29 de Lucas. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya. Qué rico que Jesús no se le metió a la brava a ellos. Y Jesús no se les metió allá a decir: venga, venga, ustedes necesitan ese mi venga. No, Jesús dijo: bueno, hasta luego, yo sigo mi camino. Y ellos lo invitaron. Y cuando ellos lo invitaron, fue que pasó lo que pasó. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces, ¿qué pasó? Les fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Sabe por qué reconocieron cuando partió el pan y la comida? ¿Por qué oró por la comida? Porque ellos estuvieron con Jesús en la multiplicación de los panes y los peces. O sea que ellos sabían que Jesús hacía milagros. Y ya se les había olvidado. ¿Ya se le olvidó que Jesús lo sanó? ¿Ya se le olvidó que usted siente la presencia? ¿Ya se le olvidó esas lágrimas? ¿Ya se le olvidó eso que usted dice: Dios me usó y me sanó y me proveyó y me hizo un milagro? Se le olvidó. Triste que muchos se había olvidado el Señor. Iglesia, ¿cuántas veces usted ha estado en este lugar? Y hoy está aquí el Señor, la alabanza esta mañana. ¿Usted cree que puede dar una alabanza así si no está el Señor? ¿Qué necesita más para saber? Si usted sintió la presencia, ¿qué necesita saber que Dios lo va a bendecir? Jesús estaba con ellos y ellos no se habían dado cuenta. ¿Sabe por qué se desapareció el Señor y se fue? Porque Él no está donde no creen en Él. Porque la duda es declararlo mentiroso. La duda es decirle: yo no creo en usted. Yo no creo que usted me pueda ayudar. Por eso cuando usted ora, el que ore cree que lo encuentra. Cuando usted ora, ¿cómo ora? A veces hablo con los muchachos y oran y son oraciones rápidas. Padre, te doy gracias por esta mañana. A ver, no. Por eso tenemos un tiempo para orar ahorita. Suba, muchachos. Tenemos un tiempo para orar. La presencia está ahí. Eso no es a las carreras. Es sentir su presencia. Entonces el Señor sí estaba ahí con ellos. Por eso Jesús se apareció de sus ojos. ¿Por qué? Porque yo no estoy donde dudan de mí. Usted duda de Él. Si usted duda de Él, es porque no ha puesto a cuenta su vida. No ha organizado su vida. Organice su vida. No ore a la carrera como un cotorro. Entre allá. Quiere que Dios lo use y son cotorros allá. No. Yo le decía: Señor, y no voy a hablar más sino del camino de Emaús. Me dijo: no más. Y no les voy a dar más. Dijo: no más. ¿Para qué los llena más de Biblia? Que me conozcan a mí. Porque es que no me conocen. Por eso voy a seguir hablando de fe. Para que usted se enamore más del Señor en tiempos difíciles y en momentos de preocupación. Versículo 31 y 35. Entonces le fueron abiertos los ojos, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿qué? Ahí sí. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría, ¿qué? Jesús habla por medio de su palabra. Usted no tiene que ver aquí que bajó ahora una nube y un show aquí. El Señor no hace shows. Los shows los hacemos los hombres.
Pero el Señor no hace shows. Crea que aquí está. Si va a levantar las manos, levántelas con amor. Si se va a arrodillar, arrodíllese. Si va a llorar, llore, pero no de emoción, sino de gratitud. Eso es. Él está en el camino. Él va con nosotros. Dice el versículo 33: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. ¿Qué hicieron? Volvieron. ¿Se acuerda cuánto se demoraban caminando? 2 horas y 15 minutos. Ya eran las 6 o 7 de la noche. Se devolvieron a Jerusalén. ¿A qué se devolvieron? Y dice: levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y como les había reconocido al partir el pan. Cuando una persona tiene ese encuentro con el Señor, no le pone obstáculos a nada. Era de noche, camino a Trocha, 2 horas y pico. ¿Y sabe? Hay gente aquí que pone problemas para congregarse un día y pone obstáculos. Entonces lo que usted necesita es un encuentro con Él. Porque si todavía está pensando así, su Dios está muerto. Para usted es pasado ya. Pero cuando usted sigue siendo un apasionado, ahí está su Dios. Pase lo que pase, ahí está su Dios. Termino de esta manera. Una persona arrepentida vuelve a su comienzo sin importar lo que deba hacer. Ellos, ¿cómo mostraron su arrepentimiento? Volvieron. Si usted está arrepentido de haberse dejado enfriar, de haber crucificado a Jesús tan rápido, usted va a volver hoy en el nombre de Jesús a ser el mismo en Cristo Jesús como cuando empezó. Va a organizar su vida, su familia, se va a casar, va a dejar el pecado y va a seguir adelante. Va a perdonar, va a doblegarse, va a humillarse y va a decir: Señor, yo voy a seguir. Perdóname porque con mis actitudes te crucifiqué. No me había dado cuenta que mis actitudes mostraban lo que hay en mi corazón. Pero siga. O sea que una persona arrepentida vuelve otra vez a los caminos del Señor. Yo le invito a que vuelva con Él otra vez, a que se meta en su presencia, a que si va a orar lo haga con fuego y con pasión, a que si va a levantar los brazos lo haga. Levántese, por favor. Es tiempo de evangelizar y contar de su poder a otros que están en desánimo. Cuénteles a otros esta palabra, porque hay mucha gente en desánimo. El final de estos discípulos fue volver a su comienzo, pues el saber que Dios estaba con ellos y no se percataron les generó dolor en el corazón. Hay gente aquí que ve que otros salimos adelante y les duele el corazón. Dice: ¿qué será lo que hace ese pastor? ¿Qué será lo que hace ese hermano? ¿Qué será lo que hace que le bendice Dios? Pues que pase lo que pase, siempre vamos de rodillas a darle gracias a Dios. Usted sabe que Jesús está vivo y hoy Él puede hacer algo a su favor. No desperdicie este tiempo, iglesia. Cierre sus ojos y piense en un momento en Él. Y abra su boca y dígale: aquí estoy. Gracias porque sé que estás conmigo en el camino. Gracias, Señor, porque como esos 2 discípulos camino de Emaús, tú ibas con ellos. Yo sé que tú vas conmigo, Señor. Perdóname porque a veces el afán ha bloqueado mi fe. Perdóname, Señor, porque a veces me doy cuenta, Señor, que estoy cometiendo errores. La preocupación y el afán no me dejan sentir tu presencia. Pero hoy descanso en ti, Señor. Te entrego mi dificultad esta mañana. Yo sé que tú estás vivo. Tú eres rey. Tú eres rey. Tú eres rey. Si usted está arrepentido, yo le invito a que dé un paso aquí al frente. Quiero orar por usted. Tú eres rey.
Quiero orar para que el Señor le haga libre, para que el Señor lo haga libre. Pero si usted va a pasar esta mañana a este lugar, cuando vaya a su silla, tiene que tomar decisiones, porque los dos discípulos volvieron a Jerusalén. O sea que su arrepentimiento les tiene que dar fruto esta mañana. De nada sirve pasar al frente si no va a tomar decisiones esta mañana. Pasen al frente, pasen al frente. Quiero bendecir, quiero orar por usted. Ese paso de fe le ayuda. A mí no me mire, mira al cielo. Hable con Jesucristo. Dígale a Él: Señor, me arrepiento que en tan poco tiempo me haya apartado de ti. Me arrepiento, Señor, de no poner en orden mi vida con cuánto tiempo de conocerte. Me arrepiento esta mañana, Señor, de saber que llevo años caminando contigo y soy voluntariosa. Quiero las cosas a mi manera. Te pido perdón esta mañana. Quiero volver a caminar contigo. Enamórame de ti. Enamórame de tu presencia. Enamórame de ti, Señor. Enamórame. Yo lo bendigo esta mañana a usted. Si usted pasó a este lugar, es porque usted está tomando decisiones ahí donde está. De volver, de organizar su casa, de casarse, de perdonar. Si usted pasó al frente, es porque está tomando decisiones. Gracias, Señor. Gracias, Dios. De perdonar, de orar, de buscarlo. Abra su boca y hable con Él. Dígale que Él es Rey, Él es su Dios. Decidas esta mañana por Él. Gracias, Dios, gracias. Señor, aquí está este pueblo esta mañana. Necesitamos de tu presencia, de tu espíritu en nuestras vidas. Ayúdanos a seguir adelante. Pase lo que pase, veamos lo que veamos. Recibe alabanza. Guarda nuestras palabras. Limpia nuestro corazón de la maldad, de la duda, de la pereza, del desánimo, de la mentira. Limpia este corazón. No queremos ser de doble ánimo contigo, porque sabemos que la duda hace que tú desaparezcas, pero la fe, como los 11 discípulos, hace que venga provisión, hace que venga sanidad, hace que venga milagros. Por eso vamos a seguir creyendo, pase lo que pase, veamos lo que veamos. Por eso hoy abrimos el corazón a ti. Yo levanto mis manos al cielo y te adoramos. Hoy entregamos todo. Dígale todo, todo. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra nos trajo vida esta mañana. Hoy me doy cuenta que sí estás caminando con esta iglesia, porque pasó lo mismo que el camino de Maús. Muchos ya te estaban negando con sus actitudes, pero hoy hablaste a esta iglesia y siento que estás caminando con nosotros. Y siento que esta palabra nos dio vida esta mañana. Y siento, Señor, que hoy hemos vuelto a ese primer amor. Hoy hemos vuelto a volver a orar, a buscarte, pase lo que pase, porque tú sí estás vivo. Danos fuerzas para seguir adelante. Enséñanos a amar, a orar. Guárdanos de ser ligeros en la oración. Guárdanos de ser apresurados, afanosos, porque es el enemigo de la fe. Y hoy te doy honra y gloria por los milagros físicos que has hecho, por los milagros espirituales, por los milagros económicos, porque eres Dios Todopoderoso.
Bendigo su vida, iglesia. Bendigo lo que usted es. Bendigo sus pasos. Bendigo su mente. Bendigo sus pensamientos. Bendigo su entrada y su salida. Y declaro sobre ustedes la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendigo su diezmo y su ofrenda. Bendigo lo que usted trae para honrar a Dios. Todo lo que el hombre sembrar, eso mismo recogerá. Con la medida que siembra, con esta misma medida recibirás. Bendigo su vida. Y te doy gracias, Padre, por lo que hiciste esta mañana con nosotros. Dele gracias al Señor para irse ya. Dele gracias. Sin ver, dele gracias. Diga al Señor, gracias porque me voy a casar. Gracias porque me está restaurando. Gracias porque me vas a abrir puertas de trabajo ahora mismo. Gracias porque voy a ver tu gloria. Gracias. Gracias. No me voy a desanimar. Gracias. Voy a seguir adelante. Dios es fiel. Dígale. Dígaselo fuerte. Es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios y en el trono está. Levante un aplauso a ese Dios maravilloso. Iglesia, que el gozo del Señor llene sus vidas cada mañana. Váyase en victoria para su casa. Vaya hacia adelante, porque Jesús va en el camino con ustedes. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y sigan adelante.